Hola, buenas tardes. Vamos a leer En busca de la vida victoriosa. Capítulo 5. Primero el reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Habremos oído acerca de la gran necesidad de unidad en la vida cristiana y en la obra cristiana. ¿Y dónde está el nexo entre la unidad en la vida de la Iglesia, la vida del creyente individual y la obra a realizar entre los paganos? Una de las expresiones de esa unidad es: buscar primeramente el reino de Dios. Eso no significa, como mucha gente interpreta, busque la salvación, busquen entrar en el reino y luego agradezcan a Dios y descansen. No, el significado de esas palabras es muy diferente y mucho más amplio. Significa: deja que el reino de Dios, en toda su extensión y anchura, en toda su gloria celestial y su poder, sea la meta central y única de tu vida, y todas las demás cosas te serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Quiero intentar responder a dos preguntas muy simples. 1. ¿Por qué el reino de Dios debe ocupar el primer lugar? 2. ¿Cómo puede lograrse esto? Primero, ¿por qué debe ocupar el primer lugar el reino de Dios? Dios nos ha creado como seres racionales, a fin de que cuanto más claramente veamos que según la ley de la naturaleza algo se nos presenta como conveniente y de absoluta necesidad, tanto más estemos dispuestos a aceptarlo y a procurar alcanzarlo. Y ahora, ¿por qué dice Cristo buscar primeramente el reino de Dios? Si queremos entender la razón, miremos a Dios y miremos al hombre. Miremos a Dios. ¿Quién es Dios? El gran ser por el cual existe el universo, en quien y solo en quien el universo encuentra su plena felicidad. El universo vino de él. No se puede encontrar descanso ni gozo fuera de él. Si los cristianos entendieran que Dios es fuente de felicidad, de bendición perfecta y eterna, ¿cuál sería el resultado? Todo cristiano podría decir: cuanto más tengo de la voluntad del amor y de la comunión con Dios, obtengo más felicidad. Si los cristianos creyeran esto de todo corazón, podrían con suma facilidad renunciar a todo lo que los separa de Dios. ¿Por qué nos resulta tan difícil mantener la comunión con Dios? Un joven ministro me dijo una vez: ¿por qué me interesa mucho más estudiar que orar? ¿Cómo puede enseñarme el arte de la comunión con Dios? Mi respuesta fue: hermano, si tenemos de Dios el concepto que debemos tener, el arte de la comunión con Él vendrá por sí solo y será un deleite. Sí, si creyéramos que Dios es todo felicidad para quien acuda a Él, todo una fuente de bendición ilimitada, como renunciaríamos a todo por Él. ¿No es la felicidad lo más atractivo que hay en el mundo? ¿No es la alegría que hay en la belleza, en la virtud, en cada logro lo que nos atrae? Y si creemos que Dios es fuente de gozo, de dulzura, de poder para bendecir, entonces nuestro corazón se apartará de todo para exclamar: oh, belleza de mi Dios, solo en Él me regocijo. Pero el reino de Dios a muchos le parece una carga, algo antinatural, parece un esfuerzo, de modo que buscamos un poco de alivio en el mundo. Dios no es nuestro gozo primordial. Venga usted con un buen mensaje. Es acertado porque Dios es amor infinito, bendición ilimitada. Es acertado y más.
Es nuestro mayor privilegio escuchar la palabra de Cristo y buscar a Dios y su reino por sobre todas las cosas. Observemos ahora al hombre y su naturaleza humana. ¿Para qué fue creado el hombre? Para vivir a la semejanza e imagen de Dios. Pues bien, si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no podemos encontrar nuestra felicidad en algo diferente que aquello en que Dios encuentra su gozo. Cuanto más nos parezcamos a Él, tanto más felices seremos. ¿En qué encuentra Dios su felicidad? En dos cosas: en la justicia y en la bondad eternas. Dios es justicia ilimitada. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. El reino, el dominio, la ley de Dios no nos traerán otra cosa que justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si los hombres supieran lo que es el pecado y si realmente desearan verse librados de todo lo que se parezca al pecado, ¿qué gran mensaje sería este? Jesús viene a guiarnos hacia Dios y su justicia. Fuimos creados para ser como Dios en su perfecta justicia y santidad. ¡Qué perspectiva! También debemos ser semejantes a Él en amor. El reino de Dios significa esto, que en Dios hay una ley de amor universal. Él ama y nunca deja de amar, y añora bendecir a todo aquel que se somete a sus requisitos. Dios es luz y amor, y ahora viene el mensaje para el hombre. Podemos imaginar una nobleza más excesa, podemos imaginar mayor grandeza que tomar la posición de Dios y ser uno con Dios y su reino, es decir, tener el corazón lleno de su reino, tener a Dios mismo como rey y porción. Sí, mi amigo, recuerde que no debemos simplemente tratar de obtener bendiciones del reino aquí y allá. La gloria del reino es esta, que Dios es todo en todos. El imperio francés en la época de Napoleón tenía como ideal la gloria militar. El corazón de cada francés temblaba al nombre de Napoleón por ser ese hombre que había dado gloria al imperio. Si advirtiéramos lo que significa que Dios nos introduzca en su reino e introduzca el reino en nosotros y con el reino tener a Dios mismo. El bendito poseyéndonos, seguramente nada nos movería más el corazón de entusiasmo. Primero el reino de Dios, bendito sea su nombre. Miremos al hombre, no hablo de los pecados del hombre ni de la perversidad humana, ni de la búsqueda incesante de placer, descanso, liberación del pecado, sino que digo simplemente, pensemos en lo que es el hombre según la creación y pensemos en lo que es ahora por la redención. Que cada corazón diga, es cierto, no hay ninguna bendición ni gloria como en la del reino. El reino de Dios debería ser lo primero en toda mi vida y en mi ser. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Cómo puedo lograr esto? Esta es la pregunta que perturba la vida de cientos de miles de creyentes en todo el mundo. Y es extraño que le resulte tan difícil encontrar la respuesta. Cientos de miles de personas no pueden dar una respuesta y otros cuando escuchan la respuesta no pueden entenderla. El día que el centurión encontraba su deleite en su consagración al Imperio Romano, este se posesionaba de él con todo su poder y su gloria. Querido amigo, ¿cómo alcanzaremos esta bendita posición en la cual el reino de Dios ha de llenar nuestro corazón con tal entusiasmo que espontáneamente le daríamos el primer lugar cada día? La primera respuesta es renunciar a todo por el reino.
Hemos oído acerca del soldado romano que renunció a su alma, a sus afectos, a su vida, a todo, por hacerse soldado. Hemos leído en su historia, tanto antigua como moderna, acerca de hombres que sin ser soldados sacrifican su vida por su rey o su país. Hemos oído decir cómo en la República de Sudáfrica hace un tiempo atrás se libró la guerra de independencia. Después de 3 años de opresión por los ingleses, el pueblo dijo que no lo soportaría más, de modo que se reunieron para pelear por su libertad. Sabían que eran débiles comparados con el poderío inglés, pero dijeron, debemos lograr nuestra libertad a cualquier costo. Se unieron para pelear por ella y una vez que hicieron el pacto, se volvieron a su casa para prepararse para la lucha. Tal entusiasmo se apoderó de ese pueblo que en muchos casos las mujeres, cuando el esposo estaba autorizado a quedarse en el hogar, le decían, no, vete, aunque no te lo hayan mandado. Y había madres que, cuando le solicitaban a un hijo para el frente, ofrecían 2 y 3. Todos estaban listos para morir. Se trataba realmente de nuestro país ante todo lo demás. Así debe ser con nosotros si queremos que nos inunde el reino de Dios. Ruego a Dios que, por su misericordia, podamos renunciar a todo por Él. Quizás al principio no sepamos lo que eso significa, pero tomemos esas palabras y pronunciémoslas ante Dios. Todo, absolutamente todo, por el reino de Dios. Perseveraremos en ello y por el Espíritu Santo Dios empezará a darnos una doble bendición. La bendición del reino que viene a inundar el corazón y la bendición de estar entregados a Él y de renunciar a todo por Él. Primero, el reino de Dios. ¿Cómo puedo alcanzar esa vida bendita? La respuesta es renunciar a todo por Él. Y luego una segunda respuesta es vivamos cada día y cada hora de la vida en la humilde actitud de querer mantener esa posición. Hay personas que escuchan este desafío, dicen que es cierto y que quieren obedecerlo, pero si le preguntamos cuánto tiempo pasan con Dios cada día, nos sorprenderíamos a saber cuán poco tiempo le dedican. Y sin embargo se sorprenden de que desaparezca de su vida la bendición. Demostramos el valor que les asignamos a las cosas por el tiempo que le dedicamos. El reino debiera venir primero, cada día y todos los días. Que el reino sea lo primero cada mañana. Comencemos el día con Dios y Dios mismo mantendrá su reino en nuestro corazón. Creámoslo. Roma hacía todo lo posible por mantener la autoridad del hombre que se entregaba totalmente al servicio del imperio. Y Dios, el Dios viviente, no mantendrá su autoridad en nuestra alma si nos sometemos a Él. Sin duda que lo hará. Acudamos a Él y entreguémonos a Él en comunión por medio de Cristo Jesús. Procuremos mantener esa comunión con Dios todos los días. Amigo, no se puede poner el reino de Dios primero y de vez en cuando para relajarnos, desprendernos y buscar entretenimiento en las cosas de este mundo. La gente tiene la sospecha de que la vida se volverá muy solemne, muy esforzada, que será muy difícil cada día, desde la mañana a la noche. Poner el reino de Dios primero. Mi última respuesta a la pregunta, ¿cómo puede lograrse? Es que solo puede ser por el poder del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra de Dios nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Si nos satisfacemos con menos del Espíritu que lo que Dios ofrece, sin entregarnos total y enteramente para ser llamados por Él, no estamos obedeciendo el mandamiento. Pero escuchemos, Dios ha dado una hermosa provisión. Cristo Jesús vino predicando el mensaje del reino y proclamó:
el reino se ha acercado. Algunos, dijo, nos gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. A sus discípulos les dijo, el reino está entre vosotros. ¿Y cuándo vino el reino de Dios a la tierra? Cuando descendió el Espíritu Santo. En el día de la ascensión, el rey fue y se sentó en el trono a la diestra de Dios. Y entonces se inauguró el reino de Dios en Cristo, el reino de Dios en la tierra. Cuando bajó el Espíritu Santo, trajo a Dios y a Cristo al corazón y estableció el dominio de Dios con poder. Me temo que al hablar del Espíritu Santo nos olvidamos de algo. Muchas veces se habla del Espíritu Santo con relación al poder. Y está bien que busquemos poder, la santidad, la humildad, la mansedumbre, la benignidad, el amor. Estas son las verdades marcas del reino. Decimos bien al afirmar que el Espíritu Santo es el único que puede proporcionarnos todo, pero creo que hay una tercera cosa casi más importante que es, en el Espíritu son el Padre y el Hijo quienes vienen. La primera vez que Cristo prometió el Espíritu Santo y habló de su próxima llegada, dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14, 20, 21, 23. Hermano, el que tiene primero el reino de Dios en su vida debe tener el reino en su corazón. Mi corazón puede estar en algo que me ata con cadenas, pero en el momento en que las cadenas se sueltan, vuelo hacia el objeto de mi afecto y mi deseo. Así, si el reino está dentro de nosotros, será fácil decir, primero el reino, pero para tener realmente el reino en nosotros, debemos tener dentro de nosotros también a Dios Padre y a Cristo el Hijo, por el poder del Espíritu Santo. No hay reino sin Él. Estamos llamados a semejarnos a Cristo. ¿Cuántos cristianos se esfuerzan tras tal o cual rasgo de Cristo y olvidan la raíz del asunto? ¿Cuál es la raíz? Que Cristo se entregó totalmente a Dios, a su reino y a su gloria. Dio su vida para que el reino de Dios pudiera establecerse. Si damos nuestra vida a Dios en cada momento como sacrificio vivo, el reino vendrá con poder a nuestro corazón. Entreguémonos a Cristo, dejemos a Cristo el Rey reinar en nuestro corazón, y el reino celestial vendrá y su presencia y su ley se conocerán con poder. Pensemos en ese evento de la eternidad que se menciona en 1 Corintios 15, 28. Dios ha confiado el reino a Cristo, pero llegará un día en que Cristo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En aquel día, Cristo dirá ante el universo, esta es mi gloria, devuelvo el reino al Padre. Cristianos, si nuestro Cristo encuentra su gloria aquí en la tierra, en el acto de morir y sacrificarse a sí mismo por el reino, y luego en la eternidad, en darle el reino a Dios, ¿no hemos de acudir nosotros a Dios para hacer lo mismo y considerar todo lo que tenemos como pérdida a fin de que el reino de Dios se haga manifiesto y Dios sea glorificado? Si te ha gustado, le das a la campanita y un like, sígueme. También puedes seguir en TikTok como Las Cosas de Abby. Y mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura.